Vamos a seguir analizando los datos de la pobreza. Estamos en comunicación con el investigador del Instituto Gino Germani, Eduardo Chávez Molina, que ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Mariano, Fernando, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, ¿qué análisis se hacen allí en el instituto acerca de estos datos que difundió ayer el INDEC sobre la pobreza? Mira, eran datos que se venían observando a lo largo de este año 2024, ya Ujú, sea por estimaciones previas del primer trimestre de la encuesta permanente de hogares y datos de la Universidad Católica, ¿no? Más un ujú. estudio previo que nosotros habíamos hecho que daban valores relativamente similares, ¿no? La característica principal de ese crecimiento de la pobreza tan ostensible, ¿no? De diciembre del año pasado a la fecha, ¿no? Que pasa de 40 puntos a 52,9 ahora, es el aumento de la pobreza de trabajadores formales, Ujú. ¿no? Y el aumento de pobreza de trabajadores formales que trabajan 8 horas, ¿no? Esa es Bien, tal vez la particularidad, porque uno podría decir, bueno, ¿dónde crece la pobreza en Argentina? Bueno, de los sectores más pobres ya no puede seguir creciendo, ¿no? Porque claro. tiene su piso y además no tiene más hijos, ¿no? Porque vos tenés una caída de la tasa de fecundidad en todos los grupos sociales vertiginosa en Ujú. Argentina. No sé si ustedes han seguido esos datos, pero la caída de la tasa de fecundidad y la natalidad en Argentina es bastante elevada. Entonces la pobreza, la característica principal de la pobreza es trabajo formal, pero atención, en algunas actividades, ¿no? Que si quieren después se las digo bien cuáles son las que se detectan, ¿no? En Ujú. base a la encuesta permanente de hogares. Pero la particularidad es esa, ¿no? Los motivos tal vez que hay detrás es que en ese proceso de caída de pobreza eh, son muchos asalariados formales, muchos de ellos incluso sindicalizados. Hay dos formatos en general de sindicalización en la Argentina, ¿no? Alguna es casi por defecto, ¿no? Se Ujú. entra a trabajar y ya se sindicalizan, y otras por opción. Es obviamente, el, entre comillas, arreglo de sus salarios abajo de la inflación. Bien, Entonces con eso lo obviamente cual impacta. ahí hay un dato increíble, ¿no? Porque digo, justamente aquellos que en este escenario de recesión absoluta consiguen tener un empleo, ese empleo es formal al 100%, es decir, toda esa gente que estás nombrando, Eduardo, tiene vacaciones, aguinaldo, una obra social, digamos, paritarias periódicas, algunas mejores y algunas peores, como todas las negociaciones salariales, pero quiero decir, aún en ese ámbito, en ese segmento, es donde creció la pobreza. Exacto. Y mirando a ver, una característica, ¿no? ¿Quiénes son pobres trabajando 8 horas? Ujú. ¿No? Que tal vez, porque uno puede decir, bueno, se es pobre trabajando cuatro, bien, es decir, y demanda empleo, pero veamos quiénes son pobres 8 horas. Nosotros también estuvimos mirando entre ayer y hoy quiénes no eran pobres, bien, porque eso también es interesante, ver quiénes no son pobres. Ujú. Los que son pobres trabajando 8 horas, les digo así, en los grandes esquemas de clasificaciones de ocupaciones, Ujú. ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que poner en una lista roja, ¿no? Decir, bueno, ¿quiénes son pobres 8 horas asalariados formales? Y ahí tenemos trabajadores de comercio, ¿no? Que se clasifican como Claro. asistentes de ventas de tiendas y almacenes, comerciantes de tiendas o trabajadores en esas tiendas, limpiadores y asistentes domésticos, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque el salario se arregla muy abajo. Luego podríamos saber tarjeta roja, tarjeta naranja, digamos, de esa pobreza, Ujú. albañiles, trabajadores de cuidados personales, ¿no? Que tienen salarios muy bajos, gente que cuida ancianos, gente que cuida con enfermedades, personas con enfermedades. Y ahí también entran curiosamente los oficinistas de trabajos rutinarios, ¿no? A Los ver. oficinistas no calificados, ¿no? Ujú. Y Claro. luego otro grupo también que te entra de pobreza que te llama la atención son mecánicos de vehículos automotor, porque no a todos les va bien, obviamente, peluqueros, porque no a todos les va bien, y conductores de automóviles, taxi, que tienen que ver con Uber y ese tipo de actividades, ¿no? Ujú. Esas son Bien. las principales actividades laborales, ¿no? ¿Y qué perspectiva ven ustedes? ¿Puede haber algún tipo de mejora de acá a fin de año?
Mira, acá primero, si la principal situación de pobreza se debe a que no se activan los salarios en base a la inflación, que recuerden que la activación de salarios tiene primero una base institucional, los convenios colectivos, luego una situación coyuntural, que es la de las paritarias, ¿no? Ese es el proceso. En las paritarias hay tres actores, o dos si es el sector público, ¿no? Ese es el Estado, trabajadores y empresas. Ahora, si el Estado no tiene un rol regulador para establecer salarios mínimos, por ejemplo, uno, por eso es importante el salario mínimo. Claro. Hasta los países más liberales tienen establecidos salarios mínimos. Ujú, Bien. Si yo claro. no establezco el salario mínimo, es complicado, te va a seguir ocurriendo que vas a tener mucha pobreza, ¿no? Estos niveles de pobreza además no se modifican si no tenés una intervención reguladora del Estado con respecto al Ujú, ingreso, ¿no? Ese es el primer punto. O sea, tenés un problema institucional, es decir, claro. si el Estado no interviene en la regulación de salario, lo más probable es que te ocurra esto. Y la regulación de salario no es decirte vos vas a ganar 1.000.000 o 1.100.000, sino que establecer los mínimos. Si yo no Ujú, establezco mínimos y ese mínimo es muy bajo, ¿qué ocurre? Fíjate que son justo actividades, las actividades que yo les mencioné, una característica principal es que son establecimientos de pocos ocupados. claro. Y en términos culturales, hay poca gente en un establecimiento, es más difícil decirle al patrón o a la patrona que aumente el sueldo, ¿no? Ujú, Es distinto una empresa mediana o grande, porque los sindicatos te lo regulan, entonces claro. no necesitas estar cara a cara pidiendo aumento. Ujú, Ese es un tema. Después el otro tema ya es más más estructural, porque la caída del consumo conlleva a una disminución de la productividad. Esa ujú, disminución de la productividad obviamente va a generar menos riqueza. Entonces, en el proceso de menos riqueza, el que hace las apuestas en torno al capital, es el que va a tender a apropiarse en mayor medida de la ganancia que genere. ujú. Pero esa ganancia probablemente disminuya. ¿Se entiende por qué? Porque tengo una caída del mercado interno. Entonces, tenés ahí un problema entre comillas, de sábanas cortas, ¿no? De la situación distributiva. Ujú. Bien, Un dato sí, interesante, a ver si me dejan decirles, es que cómo no. junto con este aumento de la pobreza en la Argentina, ha habido un aumento de la desigualdad. Bien. ¿Se entiende? O sea, se ha dado un proceso Ujú, paradójico. ¿Por qué les digo esto? Hace relativamente pocos años, 2022, ¿no? Hace 2 años atrás, teníamos una disminución de la pobreza una disminución de la desigualdad con una pobreza relativamente estable. ¿Qué significaba? Se habían empobrecido todos, ¿se claro. acuerdan? El efecto pandemia, Mm, 2020, 2021, 2022. Y ahora no ocurre eso, ¿no? ujú. Lo que muestran los datos cuando Ahora uno ve el aumentó Gini, la pobreza y también la desigualdad. exacto, la desigualdad, Ujú, ya el primer trimestre, los valores de la desigualdad son 0,47. Para que se tengan una idea, recuerden el Gini es 0 máxima claro. igualdad, 1 máxima desigualdad. Ujú, A veces hay correspondencia entre desigualdad y pobreza, a veces no. Bien. ujú. Ahora hay una alta correspondencia. Eso ya lo venía diciendo, por ejemplo, no sé si ustedes los deben haber entrevistado, porque es un economista muy destacado en la Argentina, que es Leonardo Gasparini, ¿no? De la Universidad de Ujú, La Plata, sí. de CEDELAS. Bueno, él Ujú. justamente hace pocos años escribió un artículo sobre cómo en Argentina influía en los procesos de desigualdad con la pobreza. Ahora, ¿Por allí, qué? Porque la perdón, desigualdad... Eduardo, allí nos juega también el Sí, tema de jubilaciones, que en los últimos años se inició un proceso de achatamiento en el cual cada vez hay más jubilados que cobran la jubilación más baja y que suben más las jubilaciones bajas y las medias ya directamente empezaron a perder fuerte contra la inflación. O sea, hoy del total de jubilados algo así como el 75% cobra la mínima. sí, ahí estaba justo mirando esos datos ahora de jubilados, ¿no? Porque aumentó la proporción de Ujú, jubilados pobres, pero ujú, la proporción de jubilados pobres es más o menos uno de cada tres, ¿no? ujú. Es más o menos el 10% en situación de pobreza. Históricamente estuvo muy abajo, en general era el 10 o el 12. Eso aumentó ostensiblemente. El tema de no establecer incluso las jubilaciones mínimas te genera esto, entonces, y Claro. genera preocupaciones, Ujú, preocupaciones de la intervención pública incluso. ¿Por qué? Porque haces un tremendo esfuerzo, ¿no? De transferir ingresos para los más pobres y la indigencia aumenta. Haces un tremendo esfuerzo, ¿no? Para distribuir jubilaciones
y la pobreza te aumenta. Entonces tenés ahí un elemento paradojal. También es cierto, ¿no? Eso se los digo Mariano y Fernando, también es cierto que estás relativamente cerca de bajar por lo menos 10 puntos de la pobreza, ¿no? Con un porcentaje equivalente al 0,2% del valor de la línea de pobreza, pero lo podés solucionar siempre y cuando mejores tus condiciones por parte del Estado si tiene intencionalidad de bajar la pobreza. ¿Se entiende por qué? Porque Pero todos los ¿cómo sería formales. esa mejora tan sencilla? ¿La mejora vendría solo por la baja de la inflación, por ejemplo? No, No. la mejora. A ver, supongamos si la inflación se mantiene estable. Aunque la inflación baje y yo no aumento salario, la pobreza la voy a tener igual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerden que los salarios formales son salarios reglados, ¿no? Algunos están vinculados a productividad, Sí, aceitero, pero son los neumático, menos, son los etc. menos. Esa mayoría no está relacionado a productividad. Entonces, si No, yo y aparte, arreglo a Eduardo, la cada baja, vez tenés más empleo informal y más empleo gris, ¿no? De una pequeña parte formal le ponen solamente. sí, eso es verdad que lo tenés, que se registra en el aumento. No es tan mayoritario, pero sí es una tendencia que aumenta, que es los contratos a plazo. Los contratos a plazo es ese mix, ¿no? Entre el trabajo formal y el trabajo informal. Del trabajo informal, del trabajo no registrado, recuerden que un porcentaje son cuentapropias no calificados, ¿bien? O sea que tampoco pagan monotributo. Un porcentaje son pequeños empresarios que no hacen aportes. Y después te queda el porcentaje de asalariados que no están registrados. Si yo me voy al mundo de asalariados no registrados, en Argentina más o menos es 75 registrados, 25 no registrados. Porque a veces metemos en el paquete de los no registrados también a los cuentapropias y a los pequeños empresarios, ¿no? ¿Se entiende? Para entender un poco la Sí. lógica. Ahora, lo llamativo del trabajo registrado que está en situación de pobreza es un factor hoy institucional, porque recuerden que los factores de pobreza son múltiples, ¿no? Tiene que ver con tipo de cambio, productividad, calificación de las personas, y también tenés un componente que es el componente institucional. Ese componente institucional es el que no regla en un contexto de negociación. Cuando no regla ese contexto de negociación, tenés este nivel de inflación, perdón, este nivel de pobreza. Sí, está claro. ¿Se entiende? Es Está decir, claro, sí. vos reglás relativamente acorde a la inflación y obviamente vas Está bien, haciendo pero disminuir la cuando te pobreza referís a paulatinamente. arreglar sería básicamente, digamos, enfocándonos en lo que pasó en este primer semestre del año, sería que el gobierno no puso el énfasis necesario en sostener el salario mínimo y que ese salario mínimo sirva como punto de partida para el resto de la negociación salarial. Digamos, ese sería el punto. Exacto. Después recuerden que cada sector negocia también su salario mínimo, su salario, Está claro, y no que me acuerdo la también hay, nomenclatura. no sé, cuatro de cada 10 trabajadores asalariados son en negro también, con lo cual ahí no hay negociación de ninguna clase. No, claro, ellos dependen, pero Claro, ellos en general no están regladas, no están reglados, claro. pero dependen en cierta medida de cómo se establece el salario mínimo. Y Claro. Bien, recuerden que establecer un salario mínimo muy bajo, porque recuerden que está el del año pasado. Cuando queda muy bajo, se te empieza a pegar con la transferencia. claro. ¿Se entiende? Entonces ahí Está tenés claro. problemas de incentivos laborales Y también. hay, ¿Para qué voy a claro. trabajar si me pagan esto, si con la transferencia gano más? Y eso Entre pasa comillas, con ¿no? esos sectores que inclusive decías al comienzo, los sectores asalariados, formales, pobres, donde hay de todo, hay desde vendedores de un comercio hasta oficinistas. Claro, oficinistas rutinarios, ¿no? Claro. Después de los no pobres, mirándolos cada vez, porque esto dualiza, ¿se entiende la idea cuál es? Sí. Es que esto se dualiza, se fragmenta en mayor medida. Mirando población no pobre, es prácticamente todos los profesionales. ¿Se Claro. entiende? Es decir, prácticamente todo el mundo profesional es el mecanismo que tiene de defensa ante esta situación de pobreza. Si soy pobre en una unidad, en un establecimiento, busco otro trabajo. O me sobreocupo, que tenés el otro fenómeno, ¿no? La Claro. sobreocupación laboral. Está Y clarísimo, después, Eduardo. bárbaro.
Muy interesante el punto y sobre todo muy interesante el punto de quiénes son los nuevos pobres de esta época, ¿no? Los nuevos pobres de esta etapa de la Argentina, diferente a la del año pasado, en el marco de un ajuste fiscal y también el punto del rol del Estado, ¿no? Más allá de las intenciones de intervenir más o menos en la economía, que esa es otra conversación, está claro que en el tema de la pobreza, mientras no haya por lo menos una intención de fijar un salario básico, un salario mínimo, que además es una regla constitucional, será muy complejo que los ingresos se recuperen. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos y este análisis. Bueno, muchas gracias, Fernando y María. Bueno, allí el análisis que traía el investigador del Instituto Gino Germán.